El siguiente es un fragmento de los directos que realizo los días domingo. Espero que lo disfruten y muchas gracias por su apoyo. Alexander, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué gusto verte por acá. Sí, mucho tiempo. Te pido disculpas por no haberte escrito una respuesta a tu correo. He estado preparándome y tratando de seleccionar temas de una forma un poco más estructurada para la próxima vez que debatamos. ¿Todo bien, Y estimado? quería justamente hablar sobre el diluvio, sobre el tema del diluvio, porque yo soy cristiano, creo que te lo había dicho la última vez que hablamos, Ajá. y yo creo en la literalidad en tanto como sea posible de la Biblia, como pues suele ser en la tradición protestante, Lo y cual me acepto, preocupa mucho, ¿cómo? lo cual me ¿Cómo? preocupa mucho en lo personal, pero bueno, ¿tú aceptas el diluvio entonces? Sí, exactamente, pero quiero hacer la acotación de que yo no estoy de acuerdo con José, primero que nada no creo que haya evidencia de un diluvio global. Acepto el consenso científico de que tú puedes encontrar estratos, creo que sí es estenográfico, no, creo que esa no es la palabra. No recuerdo cómo se dice cuando tú tienes un estrato geológico que se une con evidencia fósil. Creo que son estratográficos. Bueno, esos registros eh, revelan que en los últimos cientos de miles de años no pudo haber habido un movimiento de agua universal, lo cual derechamente descarta el diluvio bíblico como algo global si es que consideramos una línea de tiempo tradicional. Porque tradicionalmente se considera que desde Génesis 1 hasta Génesis 40, bueno, realmente desde Génesis 1 hasta la genealogía de Jesús, ocurren 4000 años. Ujú. Y desde entonces han pasado 2000 años, es decir, que el universo entero, si es que según la Biblia se creó en 6 días y hace 6000 años, el universo entero tiene que tener 6000 años. Y es por esto mismo que en el calendario judío, actualmente estamos en el año, creo que es el 5782 o 5781, que precisamente por ese... Mira, José Ángel dice que lo aburrimos. Sí, se No sé si lo aburrió. aburrí yo o lo aburrieron los demás. Supongamos que fuimos los demás, no te preocupes. Tú te lavas las Bien, manos, se envió el mensaje antes de que subieras. bien. Creo que hay una posibilidad de que el consenso científico esté equivocado y hay una posibilidad de que haya ocurrido el diluvio global, pero creo que es mucho más aterrizado que los cristianos digamos que el diluvio fue universal en calidad de que afectó a toda la humanidad y que para entonces la humanidad se hallaba concentrada en un solo continente o en un solo pliegue geográfico, como podría ser alrededor de Turquía, esa área. Y para entonces tendríamos que colocar el diluvio no hace 4000 años, sino que hace unos 20.000 años aproximadamente, o unos 50.000 años aproximadamente. Y eso nos colocaría el diluvio universal dentro de lo plausible, lo cual es algo positivo para nosotros, pero ahí no podríamos estar diciendo que hay evidencia del diluvio global, porque estaríamos haciendo otra cosa, estaríamos buscando nociones de plausibilidad dentro del modelo científico aceptado actualmente, que no es lo mismo que buscar evidencia para nuestra creencia, sino que básicamente estamos buscando evidencia para la conclusión que ya tenemos. No sé si se entiende Ajá. eso. Por lo Sí, se tanto, entiende. creo que es justo, por ejemplo, nombrarte el trabajo de Joshua Swabinas. No sé si has leído su libro de El Adán y Eva genealógico. No, la verdad, soy muy ignorante en muchos temas y he Ok, leído muy poco, tengo que ok, admitirlo. te explico. Joshua Swabinas escribió un libro. Él es él creo, no recuerdo a qué organización cristiana él pertenece, pero él es un biólogo cristiano. Y él escribió un libro con un intento, con una propuesta al pueblo evangélico sobre cómo conciliar la creencia en Adán y Eva y la evolución al mismo tiempo. Porque, como tú sabrás, en la tradición evangélica, bueno, la tradición cristiana en general, dejando de lado la ortodoxa, es esencial que tengamos un Adán y Eva históricos y literales, porque si sacamos esa piedra fundacional se nos cae todo el modelo de salvación, el modelo soteriológico, como nosotros le llamamos, de Claro. Jesucristo como descendiente de Adán, ¿no es cierto?
No pero solo eso, nosotros, también se cae el pecado original y la razón exacto, de Jesús de existir. Ujú. exacto, exacto. O sea, no necesariamente todo, porque, por ejemplo, los ortodoxos actualmente, como de forma, la Iglesia Ortodoxa Oriental acepta que puede haber evolución y que no puede haber Adán y Eva, y que Adán y Eva sea una historia, lo cual yo creo que es destructivo para el mensaje cristiano, yo estaría de acuerdo contigo, pero por el otro lado, nosotros tenemos el hecho de que la explicación para la diversificación biológica actual aceptada por la ciencia es la evolución biológica. Y la evolución es un proceso gradual, por lo tanto, en ningún momento nosotros podríamos señalar dos individuos de los cuales que aparecen ex nihilo de la nada en la Tierra y que de ellos nosotros desciende toda la diversidad humana. Eso es algo que no Ok, es compatible. Alexander, mis disculpas, Ujú. pero debo detenerte. Dime. ¿Tú crees en la evolución y entiendes cómo sucede esto o estás Eh, hablando en general? Estoy hablando en general para contextualizarte con el libro. Ok, pero lo siento, sé que esto va a sonar Ajá, bastante mal educado de mi parte, pero no me sí, interesa lo que dicen los demás, me interesa saber lo que ajá, tú crees y tu idea en esto, tu propuesta, ¿a quién le crees tú? Eso me ok. interesa. Mira, voy a cerrar el punto súper rápido. El tema es Ajá, que Joshua Saimas, para contratar lo que yo creo con lo que él cree, él comentaba que Adán y Eva podían colocarse como eh, ascendentes o como una creación de Dios ya habiéndose formado de forma natural el genus del Homo sapiens, el Homo sapiens moderno, para que en un periodo de 6.000 años pasarían ellos a ser nuestros padres genealógicos, pero no los primeros, no son los primeros seres humanos, sino que son nuestros parientes más lejanos porque fueron creados por Dios de forma deliberada para que así lo fueran. No sé si se entiende ese sola- punto. solamente diré esto. Para mí lo que dices, lo que dice esta persona es en extremo absurdo y no sé si quiero explicar por qué lo encuentro absurdo, Ajá. porque no sé si tú crees en esto. ¿Tú crees que eso es cierto, Eh, de que toda la evolución ya existía, todo el Homo sapiens ya existía y Dios creó algo que ya estaba creado antes para esto? no es que yo haya creado algo que haya creado antes, sino que Dios eligió dos humanos como representantes de la humanidad. Entonces Dios nunca creó a la humanidad, sino que Dios eligió a sus dos favoritos. ¿Es eso? El, claro, por así decirlo, no que Dios no haya creado la humanidad, sino que lo creó con el proceso de la evolución y que la Adán y Eva históricos son seleccionados. El tema a lo que quiero Por llegar con eso. eso es que el tema que quiero llegar con eso es que ese modelo es creado de forma deliberada para que podamos tener un modelo plausible y compatible con la ciencia de cómo podría suceder, que es un modelo plausible porque no hay nada en la ciencia que pudiera refutarlo, es irrefutable. Solo el Pero sentido al mismo común. Y tiempo, es ujú, irrefutable porque es indemostrable, es imposible de claro, demostrarlo. es Es solamente infalseable y un por eso no modelo. tiene sentido. Ujú. Exacto, es un modelo matemático de cómo pudiera haber sucedido, pero de eso no podemos sacar evidencia porque es algo indemostrable. Es como No si es yo te matemático, dijera, pero no importa. Alexander, lo siento, necesito detenerte porque estás hablando ajá, mucho. ya, perdón. ¿Tú crees en ese absurdo? ¿Sí o no? Eso es lo que me Eh, interesa. Creo que es plausible, pero no diría que positivamente me identifico con esa creencia. Entonces, podrías aceptarlo, pero no crees en ello. ¿Es eso? Exacto. Por- Es ok, como, por- sí, porque necesito, insisto, si tú vienes acá a defender ideas que tú no crees, no saco nada de estar una hora hablando de algo lo que tú no crees. ok, Si quieres defender el sistema o si quieres ver qué opino de ese sistema, podemos hacerlo. Pero, ok. ¿vale de algo para Probablemente ti? no, yo solamente como estaba contextualizando mi respuesta a José. O sea, lo que le estoy tratando de decir a José Ujú. es, nosotros como cristianos hemos creado modelos en los cuales el diluvio universal puede ser plausible, pero no tenemos evidencia de eso. Lo mismo pasa con Joshua Saimas y la evolución. Perfecto. Y quiero agradecerte por tu honestidad, porque al fin llegas a ese punto que quería que llegaras ahí. Em,
te das cuenta, o sea, veo que te das cuenta de que, claro, los cristianos en lugar de realizar una investigación y descubrir qué sucedió, ellos ya tienen una supuesta explicación y tratan de modificar lo que sabemos para crear una explicación semi posible que haga encajar sus creencias. Tú aceptas eso y te das cuenta de eso, ¿cierto, Alexander? Sí, 100%, y no creo que los cristianos somos lo único en este debate que seamos culpables de hacer eso. Ni tampoco creo Nice. necesariamente que es tampoco creo necesariamente que es algo malo o nocivo para la investigación, siempre y cuando seamos honestos desde el Mm. principio. Ok, Es como por ejemplo, yo veo lo opuesto y de hecho yo lo veo totalmente deshonesto. Y por eso dije y he dicho tantas veces de que estas creencias son absurdas y para mí es en extremo deshonesto el partir con la premisa y tratar de ajustar los datos alrededor de esa premisa. Por eso digo siempre que me encanta cómo a la ciencia le gusta equivocarse. Ah, hay un experimento hace poco que querían demostrar de que la velocidad del universo está disminuyendo como se expande, así que empezaron a ver unas estrellas y la velocidad a la que se alejaban y se dieron cuenta de que estaban equivocados, que toda su idea estaba errada y que el universo se está expandiendo mucho más rápido de lo que en verdad se creía. Estos científicos no ocultaron la información, presentaron sus argumentos y gracias a eso se pudo empezar a investigar en mejor forma la expansión del universo. No recuerdo sus nombres, me siento avergonzado porque nunca recuerdo nombres, pero ese tipo de anécdotas yo las encuentro maravillosas y creo que no hay nada más honesto que darte cuenta de que te equivocaste y en base a eso seguir avanzando. Y la verdad, creo que los religiosos hacen lo opuesto y eso lo encuentro en extremo deshonesto. yo tengo una pregunta respecto a eso para ti. Ajá, por favor. ¿Tú crees que si yo, para poder habilitar la creencia o para poder hacer internamente coherente cómo, cómo se encaja mi creencia en un marco que acepta la ciencia, ¿tú crees que eso es análogo a ocultar información? Porque si yo estoy siendo honesto contigo, yo te estoy diciendo, tengo esta conclusión y quiero ver qué tan plausible es, yo no siento que eso sea ocultar información, sino todo lo contrario. Estoy justamente y precisamente, estoy exponiendo la debilidad de la plausibilidad de mi creencia en vez de afirmarla como un dogma. Creo que mencionaste, te voy a pedir que rehagas la pregunta porque no la entendí bien. Ok. Si tú estás mostrándome información específica, Uh -huh. obviamente no es lo mismo que ocultar información, pero si tú estás utilizando información que existe y estás tratando de justificar un punto al cual esa información no te lleva, sí lo considero deshonesto. Que no es lo mismo que estar ocultando información, porque no estás Es que, diciendo, ah, no, todo esto demuestra lo contrario, pero tú estás tratando de decir, los puntos que tenemos en ningún modo se conectan a esto, pero podría justificar esto si lo veo desde este punto de vista. Y eso yo lo encuentro deshonesto. es que yo no encuentro que sea deshonesto por la sola razón de que, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una investigación forense y encontráramos, por ejemplo, eh, imagínate que encontráramos un cadáver de una Ujú. persona que tú detestas y que tú personalmente la detestas y que el día de anoche tú le mandaste un mensaje diciéndole que le iba a matar y además tus huellas están en ese cadáver. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos evidencia de que ese mismo día en el que ocurrió el asesinato, tú estabas en otro lado y tenemos un registro completo de eso. Entonces tenemos evidencia de ambos lados de que tú eres el asesino y que Teo, No, 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 tenemos no, de no, que Teo no, es el no, asesino y no, que Teo no, no es el no, asesino y tenemos que no, buscar no, cuál no, es la no, plausibilidad de los no. dos. Alexander, no. La evidencia de que yo estaba en otro lado es evidencia clara de que yo no soy el asesino. Tú lo que estás haciendo es esto. Mataron al señor Otangelo. Otangelo está en el chat. Alguien Ya, mató a Otangelo. Y yo digo, ya, el asesino es el mayordomo. Y de pronto encontramos un arma, encontramos restos de, no sé, las huellas de zapatos de una mujer. Y yo digo, ah, pero es que el mayordomo pudo perfectamente haberse puesto zapatos de mujer para matar a Otangelo. Por lo tanto, el mayordomo sigue siendo el único asesino. Y no voy a revisar que probablemente tiene marcas, tiene huellas de alguien encima, de quién son las huellas que están en el arma. Lo que yo estoy diciendo es decir, hay huellas de zapatos de mujer. El mayordomo tiene que ser el asesino, por lo tanto, el mayordomo tiene que haberse puesto huellas
perdón, zapatos de mujer y haber asesinado al tipo. Claro, tú me vas a decir, oh, Teo está haciendo una investigación excelente para demostrar que el mayordomo es posiblemente el asesino y no está ocultando información. Claro que no estoy ocultando información, pero al mismo tiempo no he investigado qué huellas dactilares puede haber en el arma. No estoy investigando las huellas dactilares que puede haber en el cuerpo del asesino. No estoy viendo ninguna marca de ADN, cabello, cualquier cosa que pueda llevarme al asesino real. Yo estoy obsesionado con decir que el mayordomo es el asesino y voy a decir que el mayordomo se puso zapatos de mujer sin ninguna evidencia y claro, no estoy ocultando información. ¿Se entiende? Sí, o sea, creo que has ofrecido una analogía mejor que la mía, lo reconozco, y creo que podemos trabajar muy bien con esa analogía. Entonces, el escenario es el siguiente. Murió D'Angelo y tenemos evidencia de que hay unos zapatos de mujer en la escena del crimen, pero nosotros queremos que el mayordomo sea el asesino, por lo tanto decimos, es plausible que el mayordomo haya usado zapatos de mujer. ¿Bien? Exacto. Pero mi punto es el siguiente, mi punto es que si hay otras líneas de evidencia, otra línea de evidencia que me hagan de antes creer que, por ejemplo, el mayordomo tenía tendencias hacia asesinato y que ese mayordomo tenía un prejuicio personal o un odio personal contra la víctima del asesinato, y no he encontrado, observando otra línea de investigación, por ejemplo, hubiera otro investigador en la escena y no hay ninguna otra evidencia de que hubo una mujer en la escena del crimen, entonces yo podría decir, bien, aquí hay una evidencia que podría no ser el mayordomo, pero Alexander, creo que hay más Alexander, razones para creer que sí fue el mayordomo. Alexander. Y acabas de traer algo que va a ser el clavo final en el ataúd, porque dijiste, ¿qué tal si hay otro investigador? Hay otros investigadores. Hay muchos científicos que han explicado 1001 veces cómo se da el proceso evolutivo, cómo se da todo este proceso geológico y cómo nada de eso necesita un dios. Por lo tanto, tenemos al otro investigador diciendo, ¿sabes qué? Acá hay evidencia de que hubo una mujer. Tenemos cabello rubio, tenemos las huellas dactilares en el arma y además tenemos algo de que, no, ¿sabes qué? Ni siquiera voy a mencionar al mayordomo. Simplemente se tiene toda la evidencia de que fue una mujer y adicionalmente se tiene el ADN de esta mujer. Y yo por mi lado sigo diciendo, pero es que no, y si el mayordomo usó una peluca de mujer que tenía cabello y ADN de mujer, explíquenme eso. Eso es lo que está haciendo esta apologista al decir, es que podría ser Dios. Y está ignorando todo lo que los otros investigadores reales están haciendo. Pero, Alexander, te voy a detener ahora. Me encantaría seguir la conversación, pero se unió Otangelo. Voy a bajarte y después de conversar con Otangelo, te voy a subir de nuevo para que reorganice las ideas y sigamos conversando este tema. ¿Te parece? ok, Muchas gracias, Alexander. Y con eso le voy a dar la bienvenida a nuestro estimado Otangelo. Gusto tenerlo por acá, estimado. Lo extrañé el directo pasado. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien y muy feliz de tenerte por acá. ¿Cómo te ha ido? Gracias, muy bien también. Entonces, pienso que la discusión anterior es interesante, la cuestión epistemológica, cómo podemos obtener conocimiento en relación a factos históricos y principalmente la pregunta primordial de dónde vivimos, somos el fruto de procesos no inteligentes, donde no hay un Dios en el olvido, o Dios está como fundamento, como origen de todas las cosas. Entonces tenemos una dicotomía, o Dios existe o no existe. Una de las dos proposiciones explica nuestra existencia. Yo creo que como nos no tenemos pruebas de lo que tiene ocurrido en el pasado, la metodología buena es usar la raciocinio de abductive reasoning. En español es raciocinio abductivo para la mejor explicación. Pero Tangelo, creo que ya se te ha explicado demasiadas veces de que si tenemos evidencia, si sabemos cómo se dieron estas cosas, si tenemos explicaciones, lo que podemos llamar científicas, a cómo el humano ha llegado a ser quien es,
creo que hemos hablado demasiado de eso. Entonces, si seguimos repitiendo lo mismo, vamos a darnos vuelta en lo mismo, que tú no vas a aceptar la evidencia de la ciencia y los que aceptamos esa evidencia no vamos a aceptar tu raciocinio. Si estás de acuerdo, me gustaría llevar el tema a otra pregunta, pero depende de ti. Porque según tú, ¿el Dios es el Dios de la Biblia? Correcto. ¿El Dios que tiene que sí. existir? Sí, correcto. ¿Qué te lleva a ti a creer que es el Dios de la Biblia y no cualquier otro Dios? Tenemos varias líneas de evidencias históricas, profecías, la propia Biblia, menciones extrabíblicos sobre la existencia histórica de Jesús Cristo. Creo que la evidencia más fuerte de la resurrección de Cristo es la síndrome de Turín. ¿Qué? Es un linen que está el en manto, Torino, en el Italia. manto de Sí, Turín. sí, el manto de Turín, ok. No, ese es falso. Se descubrió hace mucho que es falso. Fue falsificado usando vinagre. Un manto de 2000 años nunca hubiese llegado hasta esa época y el rostro de una persona tampoco es algo plano, es algo 3D. Entonces no hubiese dejado esa marca. Así que el manto de Turín sabemos hace décadas que es falso. Lo siento, Tangelo. Sí, ha habido una pesquisa científica en 1978 de un No, se ha estime hecho de... muchas veces. Muchas veces se ha hecho y una y otra vez. ¿Puedo no ser interrumpido, por favor? Sí, vas a ser interrumpido porque ya sabemos que es falso. Se han hecho muchas revisiones. Y gustaría de poder dar mi explicación sin ser interrumpido. No, porque por no favor. me interesa hablar del manto de Turín. Me interesa hablar de cosas que sí sean reales y que sí podamos ver y que sí sepamos que no son falsas. Bien, entonces, la Biblia, entonces tú no eres interesado en mi explicación, porque yo sí, creo, aquí me lo que yo interesa creo... que expliques algo real, no algo que sabemos que es falso. Podemos hablar de la Biblia o de Jesús, tú decides. O puedes huir como un cobarde, digo, perdón, ok, no debo decir esas cosas. O puedes huir si es que lo que te interesa es simplemente hablar y no dejar, y no tener una discusión real. Para las personas que están preguntándose por qué no dejo que Otangelo hable de algo que ya sabemos que es falso, es porque sabemos que es falso. Otangelo va a hablar de la primera vez que se hizo el análisis a este supuesto manto del Turín, pero no. El manto del Turín se ha analizado muchas veces, tenemos demasiada evidencia para saber que es totalmente falso y por esa razón no vale la pena hablar de algo absurdo que en primer lugar jamás hubiese durado 2000 años así con esas marcas y que adicionalmente no hubiese dejado ese tipo de marcas tampoco. Así que, Alexander, no, te me fuiste. No, se me fue Alexander, rayos. ¿Saben qué? Esto es interesante porque he visto esto muchas veces y sería interesante ver el... No, ¿por qué? Hay algo muy interesante acá también. Ok, después voy a ir con el comentario. Gerardo, querías hablar del manto, ¿cierto? Lo que pasa es que ha habido muchas contradicciones en lo que es el manto, que han dicho que, así como hay quienes defienden que es del siglo I y que han hecho los análisis y que los análisis dicen que es del siglo I, hay los que dicen que no, que es de la época medieval y sus análisis dieron de resultado de la época medieval. Entonces, es tan confuso que no se sabe si es cierto o no. No lo puedes poner como prueba. Pues creo que la mayor evidencia que se menciona es eso, de que jamás hubiese durado 2000 años un manto, por muy sagrado que sea, y además que tampoco hubiese dejado esas marcas, porque tiene como la marca perfecta de la cara de Dios en lugar de la marca que realmente hubiese dejado un rostro. De hecho, si alguien no me cree, vaya, póngase sudor o algo en la cara y póngase una toalla en la cara y vean la marca que deja. Pónganse maquillaje en la cara si quieren, en su nariz, en sus ojos, y vean la marca que deja y comparen eso con la supuesta marca de la cara de Jesús en el manto de Turín. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.